existir ninguna otra solicitud para intervenir, señor secretario, certifique si la moción ha sido ingresada por escrito. Con su autorización, señorita presidenta, de acuerdo a su disposición, cumplo con informar que la moción presentada por el asambleísta Jorge Luis Guevara Benavides ha sido remitida por escrito a esta Secretaría General. Señor secretario, certifique dentro de qué fase se encontraba este proyecto de ley. ¿Primer debate o segundo debate? ¿Primer informe o segundo informe? Con su autorización, señorita presidenta, de acuerdo a su disposición, cumplo con informar que el proyecto de ley orgánica de garantías de derechos de emergencia sanitaria y estados de excepción se encuentra en trámite de informe para primer debate. Valga la aclaración para que quede claro nuevamente aquí en la Asamblea Nacional que sí se puede proceder con el archivo de proyectos de ley en primer debate, tanto en cuanto incluso el legislador Jorge Luis Guevara, presidente de la Comisión de Salud, ha solicitado esta acción dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Proceda, por favor, señor secretario, a dar lectura de la moción y la resolución. Con su autorización, señorita presidenta, procedo a dar lectura del memorando número AN-GBJL-2025-0022-M de Quito Distrito Metropolitano 19 de marzo de 2025 para señorita Rebeca Viviana Veloz Ramírez, presidenta de la Asamblea Nacional, asunto moción de informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de garantías de derechos en emergencia sanitaria y estados de excepción. De mi consideración, en mi calidad de asambleísta en ejercicio del derecho que me asiste para presentar mociones, conforme lo previsto en los artículos 135 y 136 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en relación al único punto de la continuación de la sesión número 1004, informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Garantías de Derechos en Emergencia Sanitaria y Estados de Excepción, me permito remitir por escrito la siguiente moción. Mociono el archivo del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de garantías de derechos en emergencia sanitaria y estados de excepción por considerarlo inviable dentro del marco normativo vigente. Consentimiento de distinguida consideración, atentamente suscribe, señor Jorge Luis Guevara Benavides, asambleísta. Hasta ahí la lectura de la moción, señorita presidenta, misma que ha sido debidamente remitida a los curules electrónicos de las y los señores asambleístas. ¿Tiene apoyo a la moción? Proceda, señor secretario, a tomar registro y votación. Con su autorización, señorita presidenta, de acuerdo con el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el artículo 60 de la misma ley, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Jorge Luis Guevara Benavides. Por favor, señoras y señores asambleístas, de registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. Dos intervenciones mereció este debate del Pleno de la Asamblea Nacional, mediante la cual las dos intervenciones han solicitado este respaldo del Pleno de la Legislatura para que se archive esta iniciativa. Se trata del análisis en primer debate del proyecto de ley orgánica de garantía de los derechos de emergencia sanitaria y los estados de excepción. Este es el único y último punto del orden del día de la continuación de la sesión 1004 del Pleno de la Asamblea Nacional. Por disposición de la presidenta del Legislativo, ya se procede con el registro. Suman más de 100 los parlamentarios y parlamentarias que están presentes y se puede evidenciar de esta manera a través de la pantalla, a través de la curula electrónica, en donde ingresan su huella digital para constatar y verificar la presencia de cada uno de los parlamentarios y parlamentarias. En la última intervención, el asambleísta Camilo Salinas dijo que hay algún tipo de alteraciones que pueda perjudicar a los profesionales de la salud, pero también a los ciudadanos. Por eso dijo que en el futuro Código de la Salud se puede llamar a tomar medidas por parte del Ministerio de Salud para las pandemias sin autorización de la Corte Constitucional. Habla acerca de una iniciativa que se está tramitando con el asambleísta Tapia para que antes de terminar este periodo legislativo se deje esto como herencia para el siguiente periodo que se instalará a partir del 14 de mayo próximo. De esta manera, ya en los próximos instantes se cierra este registro y con ello ya se dará la votación. Esta es una iniciativa mediante la cual la Comisión del Derecho a la Salud solicita que se archive esta propuesta de ley. Entre el análisis y el razonamiento se establece que en el año 2012 Ecuador no contaba con un plan estratégico de seguridad, pero además sobre toda esta base se ha desarrollado todo el trabajo que se ha venido realizando durante los últimos tiempos. Y es por eso que se ha planteado esta necesidad, estas iniciativas, para que de esta manera se analicen, se perfeccionen. Sin embargo, dada la complejidad y la situación mediante la cual se presenta esta iniciativa, no cabe por el momento realizar un análisis y por eso que sea archivado es lo que ha sido planteado. Con su autorización, señorita presidenta, contamos con 118 asambleístas registrados.
Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Jorge Luis Guevara Benavides. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Una vez que se cerró el registro, hemos escuchado ahí al secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, solicitar que ya proceda la votación en el Pleno del Parlamento. 118 asambleístas están presentes. Vamos a escuchar en los próximos instantes cuál será ese resultado, cuando existió el respaldo del Pleno para ir con la moción e ir inmediatamente con la votación. Los votos hasta este momento son mayoritarios de respaldo, alcanzan más de los 30 votos. Todavía faltan muchos asambleístas por consignar su voluntad y únicamente se registran 4 abstenciones hasta este momento. No hay votos en contra y no hay votos en blanco hasta este momento, y ya son 70, alcanza los 68, ya supera los 70 votos de respaldo. Con ello se archiva esta iniciativa, así como ha sido propuesto por parte de la Comisión del Derecho a la Salud. Una vez que se proclamen los resultados, si es que no se solicita la reconsideración de la votación, se clausuraría esta sesión y procedería ya a la instalación de la sesión 1000 del Pleno de la Asamblea Nacional, que estaba convocada para las 15:30. En esta sesión también hay un único y último punto en el orden del día, que corresponde al informe para segundo debate de la Ley Orgánica Reformatoria a varias leyes para garantizar la circulación terrestre del sector agropecuario y pesquero. Con su autorización, señorita presidenta, por favor, señor operador, presente resultados. Señorita presidenta, me permito informar que contamos con 105 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 13 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Jorge Luis Guevara Benavides.